Continuando con el tema de arquitectura de computadores y dejando un poco de lado el procesador monociclo, el procesador segmentado, vamos a ver un poquito de paralelismo. En este caso de paralelismo vía instrucciones. En el caso del pipeline es una forma de explotar el paralelismo y básicamente trata de explotar el paralelismo que existe entre las instrucciones, que es lo que se llama ILP, paralelismo a nivel de instrucciones. Existen básicamente dos métodos para incrementar el potencial del paralelismo a nivel de instrucciones, el paralelismo del pipeline. Pues básicamente podemos incrementar la profundidad del pipeline, esto es agregar más etapas, con lo cual estaríamos traslapando más instrucciones. La idea es que si se agregan más etapas, estas etapas tarden menos, o sea, se reduzca el ciclo de cada una de estas etapas, el tiempo del ciclo de cada una de estas etapas. Otra forma es replicar los componentes internos para lanzar, para ejecutar varias instrucciones a la vez en cada una de las etapas del pipeline. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un procesador de 4 GHz y decimos que es un procesador que va a tener, va a ser un multiple issue, esto es que va a tener múltiples componentes. En este caso va a ser un multiple issue de 4 etapas, va a ser capaz de ejecutar 4 instrucciones en cada una de las etapas del pipeline, y que nosotros por lo tanto tenemos 16.000 millones de instrucciones por segundo. Eso nos daría, eso a 4 GHz, pues básicamente nos daría un IPC que son las instrucciones por ciclo igual a 4, o un CPI, ciclos por instrucción, igual a 0.25, justamente porque estamos ejecutando 4 instrucciones en cada una de las etapas del pipeline. Si nosotros hablamos de un pipeline de 5 etapas, entonces estaríamos ejecutando 20 instrucciones de forma paralela, 20 instrucciones a la vez. Ahora, dentro de estos procesadores multiple issue, donde nosotros replicamos componentes para lanzar varias instrucciones a la vez, tenemos, por así decirlo, dos formas de hacerlo. Una es un multiple issue estático y uno es un multiple issue dinámico. El estático es el que se denomina Very Long Instruction Word o VLIF. En su mayoría, las decisiones son tomadas por el compilador de forma estática en tiempo de compilación. Cuando se compila el código, el compilador decide: estoy compilando para esta arquitectura tiene estas características, y por lo tanto genera un código optimizado para esa arquitectura. Ese código, si se ejecuta en otra arquitectura, no va a ejecutar igual de bien y puede que incluso no ejecute. Simplemente está para una arquitectura en específico con ciertas características. En el caso del multiple issue dinámico, hablamos de lo que se conoce como procesadores superescalares, y la mayoría de las decisiones son tomadas dinámicamente en tiempo de ejecución. El mismo procesador es el que decide qué instrucciones va a ejecutar en forma paralela, y eso lo hace de forma dinámica en tiempo de ejecución. Se puede ayudar un poco del compilador. El compilador le puede enviar, a la hora de generar el código, generar las instrucciones en cierto orden, muy conveniente, pero no necesariamente hace falta. Realmente ayuda, pero no es estrictamente necesario, como en el caso anterior, que sí, que el compilador tiene que hacerse cargo de toda la tarea. Ahora, ¿qué cosas tenemos que hacer en un multiple issue? Pues básicamente empaquetar las instrucciones en lo que se llaman issue slots, que son esos slots en los cuales vamos a lanzar instrucciones. Ahora, ¿cómo determina el procesador cuántas y cuáles instrucciones pueden lanzarse en un ciclo dado? En uno estático, esto lo hace el compilador. El compilador ve el código, compila, lo ordena, lo reordena y dice: pues estas instrucciones las puedo lanzar en forma paralela,
en tal ciclo, estas sí, estas no, y el código ya lo acomoda de la forma en que debe ejecutarse. En un dinámico, el procesador lo hace en tiempo de ejecución. Él va recibiendo las instrucciones y decide cuáles ejecutar en forma paralela. Nuevamente, la idea es que sea un trabajo en equipo y que el compilador genere un código que sea beneficioso para el procesador, de forma que cuando reciba las instrucciones vengan de un orden en que puedan ejecutarse en forma paralela sin mucho problema. Ahora, tanto en un estático como en un dinámico hay que manejar los riesgos de datos y de control. Y básicamente, nuevamente, en el estático el compilador es quien se encarga de esto y en el dinámico lo hace el procesador. Ahora, aquí viene un concepto súper importante. Estamos hablando de ejecutar instrucciones en paralelo. Por lo tanto, no sabemos si las instrucciones se pueden o no ejecutar en paralelo. Pueden haber riesgos de datos, riesgos de control, cuáles instrucciones ejecutar en paralelo, cuáles no, cuáles sí. Entonces viene un concepto que es el concepto de especulación, que básicamente es tratar de adivinar cuáles instrucciones se pueden ejecutar en paralelo. Y este es el método más importante para explotar el paralelismo a nivel de instrucciones. Es una técnica que sea el compilador o el procesador trata de adivinar el resultado de una instrucción, trata de eliminar las dependencias, trata de especular el resultado de un salto, de si un store antecede un load, son a direcciones diferentes, es decir, no son a las mismas posiciones de memoria, por lo tanto puede haber una dependencia. Esas cosas las trata de especular el procesador o el compilador. Y sumamente importante, cualquier mecanismo de especulación tiene que tener un mecanismo que permita volver atrás, que permita deshacer todos los cambios antes que se graben en los registros en la memoria, de forma tal que si se generó código, se ejecutó código de forma especulativa, este código, si no es correcto, se pueda eliminar todos los resultados que son incorrectos, por lo tanto. Ahora, vamos con el procesador Multiple Issue estático. Nuevamente el compilador es el que se va a encargar de empaquetar las instrucciones, de manejar los riesgos. Cada instrucción se va a tener que empaquetar en un issue packet y nosotros ese issue packet lo podemos ver como una instrucción muy grande, como una instrucción formada por varias instrucciones pequeñas. Entonces, si por ejemplo hablamos de un MIPS que sea toIssue, pues básicamente hablamos de un MIPS que puede ejecutar dos instrucciones en paralelo. Entonces, en un primer slot nosotros vamos a decir que solo pueden meterse instrucciones de ALU enteras o branches, y en el segundo slot únicamente pueden meterse loads o store, que es lo que tenemos aquí. En la primera mitad de la instrucción, de la mega instrucción, únicamente podemos tener una instrucción de ALU entera o un branch, o sea, una instrucción de tipo R o un branch, y en la segunda parte de la instrucción, una segunda instrucción que se va a ejecutar en paralelo, un load o un store. Ahora, si nosotros podemos hacer eso, vean que en cada una de las etapas del pipeline siempre vamos a tener dos instrucciones en paralelo, una de tipo ALU o branch y una load o store, y tendríamos esto que estar aquí. Siempre dos instrucciones se van a estar ejecutando en paralelo. Ahora, si alguna instrucción del par no puede ser utilizada, se debe introducir un NOP. Es decir, en una instrucción load store, en la parte que corresponde al load store, no puedo meter una tipo R. Solo puede haber un load o un store. Y si no tengo un load o un store que meter ahí, tengo que meter un NOP. Y si en la parte R no tengo una R, ni una instrucción tipo R, ni un branch, tengo que meter un NOP. Ahora, para poder ejecutar esto, tenemos que incluir recursos hardware adicionales, más unidades funcionales. Entonces vean que lo que tenemos en negro es el mismo procesador que teníamos antes, el procesador segmentado. Y lo que agregamos en azul son unidades extra, de forma tal que
por el camino que está en negro irían las instrucciones de tipo R o el branch, y lo que está en azul irían el load o el store. Vean que justamente la parte que está en azul es la que va a estar relacionada con la memoria de datos. ¿Okay? Entonces tenemos que duplicar cosas. Tenemos que meter otra ALU para calcular la dirección. Ya no vamos a usar la ALU esta, sino que vamos a utilizar una ALU para la dirección. Tenemos que agregar otra extensión de signo. Esta sería para el branch y esta para el load y el store. Y tenemos que agregar más puertos a los registros para poder leer más registros a la vez, poder escribir más registros de forma simultánea y nuevamente más salidas al banco de registros. Entonces, tenemos que agregar cosas, tenemos que duplicar recursos para poder ejecutar instrucciones de forma paralela. Ahora veamos a ver cómo se haría el scheduling de un código pequeño que está ahí. Vamos a ver este código. Este código básicamente lo que va a hacer es leer un elemento de un array y guardarlo en T0. A ese elemento que leyó le va a sumar algo que está almacenado en S2 y lo va a devolver a donde estaba. Va a decrementar S1 en 4, básicamente esa base del array, que ese puntero lo va a decrementar en 4 para ir al siguiente elemento. Si no hemos llegado a C, al último elemento del array, pues continuamos, volvemos a ejecutar el código. Básicamente estamos tomando elementos de un array, tenemos elementos de un array y aquí tenemos las direcciones más bajas, por así decirlo, todos ceros, y aquí las más altas, todo unos, todo Fs, y por aquí tenemos S1 que se va a ir moviendo hacia arriba y vamos a ir agarrando cada una de estas palabras y le vamos a estar sumando lo que hay en S2. Leemos lo que hay aquí, le sumamos S2. Leemos lo que hay aquí y le sumamos S2. Leemos lo que hay aquí y le sumamos S2. Cada una de estas son palabras que van a estar formadas por 4 bytes, por lo tanto tenemos que decrementar S1 en 4 cada vez. Eso es lo que hace ese programa, nada muy sofisticado. Ahora, ¿cómo ejecutaríamos ese programa en un multiple issue? Pues el compilador haría algo como lo que está aquí abajo. Lo primero es que el load word es la primera instrucción que tiene que lanzar, porque es de la que dependen todas las demás. Entonces lanzamos el load word. Con ese load word no tengo ninguna instrucción de tipo R que lanzar, porque este add_u que está aquí depende del load word, entonces no lo puedo lanzar. Ok, además ese add_u que está ahí no lo puedo lanzar en una instrucción inmediatamente después del load word, porque tendríamos un riesgo de datos. Si recordamos, el load word va a tener el resultado hasta la etapa de memoria, no en la etapa de ejecución. Por lo tanto, tengo que esperarme a una instrucción más. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues podemos adelantar este add y S1. Entonces lo adelantamos aquí. Ahora sí, una vez que tenemos el resultado del load word, ejecutamos el add_u. Con estas dos instrucciones no tengo posibilidad de ejecutar ningún load o store en paralelo. Luego ejecutamos el salto y ejecutamos el store word en paralelo. Ok, ¿qué pasa con esto? Pues básicamente nosotros estamos ejecutando, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones en 4 ciclos. Es decir, tendríamos un CPI de 0,8. ¿Cuál debería ser el CPI? 0.5. ¿Por qué? Porque el CPI, que era ciclos por instrucción, nosotros deberíamos ser capaces de ejecutar 2 instrucciones en cada ciclo. Es decir, que tener un CPI de 0.5, sin embargo es de 0,8. Lo que es lo mismo el IPC, nuevamente, deberíamos ser capaces de
ejecutar 2 instrucciones por ciclo, pero no estamos ejecutando 2 instrucciones por ciclo, sino 1,25. Estamos perdiendo rendimiento, no estamos aprovechando el rendimiento todo lo que podemos. ¿Qué podemos hacer con ese programa? Lo podemos extender el loop, podemos hacer un loop unrolling, como desenrollar ese loop. ¿Cómo desenrollamos ese loop? Pues vean que cada uno de los párrafos que tenemos aquí es una iteración sobre una palabra. Entonces, aquí que tenemos, vamos a hacer un load word de 0S1, en la que sigue de 4S1, 8S1, 12S1 y luego vamos a restar 16. Entonces vamos a ir procesando cada una de las palabras de forma paralela. ¿Okay? ¿Para qué hacemos eso? Vamos a ver. Siguiente cosa que podemos ver aquí. En el programa original operábamos siempre sobre T0. Volvemos al programa original y vemos que operamos sobre T0. Y lo que hicimos aquí fue agarrar y esto simplemente ampliarlo. Poner primero 0, luego 4, luego 8, luego 12. Entonces, operando sobre T0 siempre, en todos los casos. Entonces aquí podríamos pensar que tenemos una dependencia de datos. Porque claro, aquí estamos cambiando T0, pero aquí volvemos a cargar T0 y aquí ocupamos T0 y siempre ocupamos T0. Esto es una falsa dependencia porque básicamente la estamos creando nosotros a la hora de desenrollar este loop. Esto lo corregimos fácilmente haciendo un renombramiento de registros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Entonces lo que hacemos es, en el primer párrafo decimos que operamos sobre T0. Las primeras 3 instrucciones, las otras sobre T1, las otras sobre T2 y las últimas sobre T3. Que básicamente lo que estamos haciendo es cargando un valor en T0, sumándole lo que hay en ese 2 y devolviendo ese valor a memoria. Leemos, sumamos, devolvemos. Leemos, sumamos, devolvemos. Leemos, sumamos, devolvemos. Y lo hacemos para las diferentes posiciones de memoria. Ahora, si nosotros hacemos el scheduling de este nuevo código que está aquí, vamos a tener este resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la suma del puro final, el add i s1, s116, que es esta instrucción, la vamos a adelantar al puro principio. Y la vamos a lanzar en paralelo con el load word de T0. Y luego, ¿qué hacemos? El load word de T1, el de T2 y el de T3. Y el primero lo leemos de 0, el segundo de 12, de 8 y de 4. ¿Por qué de 12, de 8 y de 4? Porque vean que en cada una íbamos a restar 4. Entonces, menos 16 más 12, menos 4. Menos 16 más 8, menos 8. Menos 16 más 4, menos 12. Que son las posiciones en las que deberíamos leer. Esta, ¿por qué no le restamos nada? Porque justamente esta instrucción nos ha ejecutado cuando estamos leyendo este valor. Entonces por eso en esta sí ponemos 0. Ahora, cuando ejecutamos el segundo load word, no tenemos aún ninguna instrucción que podamos lanzar en paralelo. Entonces ponemos un NOP. Cuando ejecutamos la tercera instrucción, ya resolvimos la dependencia del primer load word, que depende de T0, y puedo ejecutar este add u. Luego el add u de T1, el de T2 y el de T3. Porque vean que tiene que estar 2 instrucciones abajo. Entonces aquí tenemos la de T0, 1, 2, la podemos ejecutar. La de T1, 1, 2, la podemos ejecutar. T2, 1, 2, la podemos ejecutar. Y por último T3, que la tenemos aquí, 1 y 2, y la ejecutamos. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos todas las ejecuciones de los load word, pues voy a empezar a hacer el scheduling de las instrucciones store word. Entonces lo hago en el mismo orden. T0, T1, T2 y T3. Y ahora sí, ¿dónde guardamos? En 0, S1. En menos 4, en menos 8, en menos 12. Y
En este caso no tengo ninguna instrucción tampoco que ejecutar en paralelo, y el branch lo ejecuto al puro final en paralelo con este store word. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Que yo estoy ejecutando, vamos a ver, estoy ejecutando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 instrucciones en 8 ciclos. Por lo tanto, el CPI es de 0.57. ¿Cuál es el ideal? 0.5. ¿Cuánto nos dio antes? 0.8. Estoy mejorando el rendimiento. Tengo un código que es más extenso, pero mejoré el rendimiento. Estoy ejecutando más instrucciones de forma paralela. El compilador hace uso de este tipo de estrategias, desenrollar los loops y cosas por el estilo, para generar código que sea más paralelizable. Ok, vamos ahora con el multiple issue dinámico, el superescalar. Entonces las instrucciones se van a lanzar en orden. El procesador decide cuántas instrucciones puede lanzar en un ciclo de reloj dado. Para un mejor rendimiento, el compilador las ordena de una forma en que se puedan lanzar de forma paralela. El procesador es quien garantiza la correcta ejecución del código. En el estático lo hace el compilador, en el dinámico es el procesador quien tiene que garantizar que el código se ejecuta de forma correcta. Y básicamente, opuesto a lo que ocurre en el estático, en el while if, el código compilado es independiente de la arquitectura. Es decir, podemos tener varias arquitecturas en donde podemos ejecutar el mismo código compilado. No depende de un único procesador. Ahora, volvamos al pipeline. Un pipeline planeado dinámicamente va a ejecutar las instrucciones a como va teniendo las dependencias. Entonces, va a elegir cuál es la próxima instrucción a ejecutarse. Y el pipeline se va a dividir en 3 grandes unidades. Estas unidades no tienen que ver con la profundidad del pipeline, es diferente. Vamos a tener un pipeline de 20 etapas, pero esas 20 etapas van a estar divididos en 3 grandes unidades, 3 grandes segmentos. Una que va a ser el instruction fetch y issue unit, otra que va a ser múltiples unidades funcionales y otra que va a ser la unidad de commit. Y va a hacer una ejecución fuera de orden. ¿Qué es esto? Las instrucciones no se van a ejecutar en el orden en que fueron escritas en el programa, sino cada vez que se cumplan los requisitos. Veamos esto. Veamos estas 3 grandes etapas. Entonces, lo primero, tenemos la etapa de fetch y decode, esta que está aquí. Y esto se iba a hacer en orden. Las instrucciones van a venir en el orden en que fueron programadas. Viene la etapa de ejecución, que es esta etapa grande que está aquí. Y esta etapa de ejecución pues va a depender de vamos a tener diferentes unidades funcionales. Vamos a tener unidades funcionales enteras, flotantes, load store, branches, diferentes cosas. Entonces, básicamente cada una de estas unidades funcionales van a estar arbitradas por lo que se llaman estaciones de reserva, y básicamente las instrucciones se van a ejecutar cuando se tengan los operandos. Entonces, en el momento en que se tengan los operandos, se va a calcular la instrucción, se va a ejecutar, y por eso decimos que es una ejecución fuera de orden, porque claro, en la etapa de fetch las instrucciones van a venir en el orden en que están en el programa. En la etapa de ejecución se van a ejecutar en el momento en que tengamos los operandos, en el momento en que cumplamos con los requisitos, vamos a ejecutarla. Y una vez que tenemos los resultados, vamos a la última gran etapa, que es la etapa de commit. Y esta etapa también va a ser en orden. En esta etapa se van a escribir resultados en memoria, en registros, y justamente va a estar formada por un buffer de reorden. Tiene que escribir el resultado hasta que sea seguro hacerlo. O sea, la unidad de commit tiene que mantener el resultado hasta que lo pueda escribir, y
básicamente cumple la función de lo que sería una forwarding unit. Es decir, si alguna unidad funcional de la etapa de ejecución necesita un resultado que está en la etapa de commit se lo tiene que enviar, le tiene que hacer forwarding, anticipación de algún registro, algún resultado que se va a guardar en memoria, lo que sea. Lo tiene que hacer anticipación. Entonces, el pipeline básicamente lo dividimos en estas tres grandes bloques, donde cada uno de estos bloques puede estar compuesto por varias etapas. Ahora, para terminar, viendo un poco de historia de los procesadores reales, podemos ver lo que sería el número de cores, potencia, profundidad del pipeline. Entonces, desde el 486 que salió en 1989, pues era un procesador de 25 MHz, muy lento para lo que tenemos ahora, y tenía 5 etapas de pipeline, ¿okay? Y consumía poquito, 5 watts, ¿okay? Luego fuimos aumentando en el Pentium Pro, Pentium 4, el 4 el Willamette, el Prescott. Todos estos, vean que fuimos aumentando la frecuencia. Intel, AMD, los diferentes fabricantes fueron aumentando la frecuencia para hacer estos procesadores más rápidos. La potencia también se incrementaba como íbamos aumentando la frecuencia. Y algo importante, las etapas del pipeline iban aumentando. Vean, llegamos a tener un pipeline súper profundo, 31 etapas en este caso. Teníamos un issue width de 3 en este caso, de 2, de 1. Y los primeros procesadores no eran fuera de orden ni realizaban especulación. Y fue algo que todos los procesadores modernos sí tienen: ejecución fuera de orden y especulación. Importante, vean que como íbamos aumentando la frecuencia llegamos a un tope, y en este tope que tenemos, que antes teníamos un core por chip, y a partir de más o menos 2006 es cuando se tiene que cambiar el paradigma. No podemos seguir aumentando la frecuencia para tener procesadores más potentes, y se tiene que cambiar el paradigma. ¿Cuál es el cambio del paradigma? Pues ir agregando más cores por chip, tener procesadores más sencillos, 14 etapas de pipeline, paralelizar más, tener más issue width. Y vean que la potencia se reduce respecto a este límite que llegamos con el Intel Pentium 4 Prescott. Y esto es un poco la historia. O sea, la idea fue que antes se hacían los procesadores más rápidos, y eso los hacía, o sea, más rápidos quiere decir mayor frecuencia de reloj, y eso los hacía más potentes, hasta que llegaron a consumir muchísima energía. No era autosostenible esta tendencia, se tuvo que cambiar el paradigma, y el cambio de paradigma es tener más cores por chip. Entonces ahora es lo normal tener 4, 8 cores por chip y cosas por el estilo. El tema de paralelización es un tema súper complejo, y es un tema que sigue en diferentes cursos. En este curso se da una pincelada, se habla un poquito, y continuará en estructura de computadores 2 y en otros cursos a futuro. Gracias.